Rey. Jesús está vivo, amén. Aleluya, Él es bueno y maravilloso. Estamos contentos con lo bueno que es nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu amor a nuestras vidas. Que la palabra que se va a predicar hoy, Señor, produzca y podamos recibir de ti. En el tiempo de oración, tú derrames tus dones sobre tu iglesia y que cada uno, Padre, crezca en el entendimiento de lo que tú quieres que haga con ese don. En el nombre de Jesús. Amén. Y me da otro aplauso al Señor. Bueno, primero, hoy no hay PowerPoint. Hice tarde el de esto, ¿verdad? Y no quería molestar a nadie tan tarde. Además que es bien largo hoy. Voy a intentar de resumir todo lo que tengo porque pues, la intención de hoy es orar para que los dones se manifiesten. Así que vamos a continuar, ¿verdad? Hoy es el último mensaje de la serie Conociendo al Espíritu Santo y terminamos con los dones y vamos a hablar sobre el don de profecía, de diversos géneros de lengua y interpretación de lengua. Y vamos a 1 Corintios 12, verso 6. Primera de Corintios 12, verso 6. Que me oigo bajito. Estoy hablando normal. Gracias, Jesús. ¿Llegamos ahí? Primera de Corintios 12, el verso 6. Primera de Corintios 12, verso 6. Amén. Entonces vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de la Reina Valera. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otro el discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. ¿Cuántos géneros de lengua? Diversos. No hay un solo género de lengua, son diversos géneros de lengua. A otra interpretación de lengua. De lenguas. Por todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces los dones de profecía, lengua y la interpretación de lengua pertenecen a los dones de inspiración o a lo que se llaman dones vocales. Que son dones, ¿verdad? Que uno tiene que usar la lengua para hablar, para decir algo. Y son manifestaciones sobrenaturales mediante la cual el Espíritu Santo habla a la iglesia. Cada uno de estos dones son usados ¿para qué? Para hablarle al pueblo de Dios. Amén. Y son para edificación, para exhortación y consolación y revelar la voluntad de Dios. Por medio de estos dones la iglesia debe de edificarse, la iglesia debe de ser exhortada y consolada y sobre todas las cosas la voluntad de Dios debe de ser revelada a su pueblo. Amén. Cada uno de los dones tiene el propósito de revelar el propósito de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios. Ninguno de los dones debe de servir para manipulación. Amén. Lo repito, ningún don debe de funcionar para manipular a nadie. Una de las cosas que vemos hoy por hoy es que se está usando la profecía mayormente para manipular a la gente, para controlar a la gente. Y eso es completamente falso y lo vamos a ver hoy. Amén. Amén. Lo vamos a ver hoy. Así que
Vamos a comenzar con el don de profecía y lo primero que vamos a hablar es lo que no es la profecía. ¿Qué no es el don de profecía? Mira, como quiera yo, después de hoy se lo voy a mandar a Naya para que haga el PowerPoint y enviarle el PowerPoint por el chat, ¿está bien? Para que tenga las anotaciones y todo lo demás, porque yo sé que hay mucha información. Ok, el don de profecía no predice el futuro. Pastor, pero eso es diferente a lo que se me ha enseñado, que los profetas son los que hablan del futuro. No. El don, una cosa es el oficio profético y otra cosa es el don de profecía. Y Pablo está hablando del don de profecía. Bajo el oficio profético sí se puede predecir el futuro. Pero el oficio profético, yo no estoy, su pastor no está seguro si eso está vigente hoy. El don sí. Una cosa es el oficio, la oficina profética, Eliseo, Elías, Jeremías, los profetas de la Biblia que profetizaban a una nación para algo específico. Y otra cosa es el don de profecía. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Hay alguien operando en la oficina profética? Pues no sé. ¿Existe el don profético? Sí. Sí, los turbé, ¿verdad? ¿Existe el don profético? Sí. Lo primero que yo quiero que se corte de raíz es que la profecía son aquellos que hablan del mañana. No. No es profecía el que se pare aquí a decir que mañana va a temblar la tierra y que Dios va a talar a Puerto Rico. Esos son embelecos humanos. Y cualquiera que tenga un chilín de conocimiento me puede interrumpir cuando quiera, ¿está bien? Continúo. La profecía en el Nuevo Testamento es diferente a la profecía que anuncia el futuro. Dios, escucha bien, Dios específicamente limita este don a 3 aspectos. El don de profecía está limitado a 3 aspectos. Número 1, a la edificación de la iglesia, a la exhortación y a la consolación. Y ninguno de estos 3 tiene que ver con algún don de poder o con algún don de revelación. Señores, si atendieron a lo que yo les hablé sobre el don de ciencia y la palabra de conocimiento, usted se dará cuenta que los profetas del viejo pacto y los profetas que operaban en el oficio profético operaban en estos 2 dones. Ahí está el don de visión, ahí está el don de ver el futuro, ahí están todas esas cosas en la palabra de sabiduría y en la palabra de ciencia. Una cosa es palabra de sabiduría, una cosa es palabra de ciencia y otra cosa es profecía. No se deje engañar por aquellos que te escriben un nombre en el papel y luego quieren decirte que lo que tú estás pensando en tu mente es lo que está en el papel. Por amor a Jesús. Cualquier práctica que no sea avalada por la palabra de Dios hay que rechazarla. Punto y se acabó. Aunque haya gente gritando. Yo no entiendo el propósito de que Dios me diga mi dirección como si yo no supiera dónde yo vivo. David, tu dirección es H. Y la gente se derrite, pero es que Dios no te ha dicho nada. Dios me dice que tu hijo se llama Rosa Zoe. Eso lo sé yo. ¿Para qué tú me estás profetizando eso? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Pues es edificación, exhortación y consolación. Y veo a la iglesia bien emocionada con esos dones cuando no hay propósito de. ¿Estás aquí conmigo? ¡Qué silencio, Dios mío! Así que en el Nuevo Testamento
La profecía está limitada a la edificación, a la exhortación y a la consolación. No es un don de poder y no es un don de revelación. De hecho, en Efesios capítulo 4 del 8 al 12 están los 5 ministerios. Y dentro de esos 5 ministerios encontramos la profecía. Amén. Están los profetas, está el pastor, el apóstol, el evangelista, el maestro y el profeta. Y esta es una persona, ¿verdad?, que tiene ese don en su vida. Como en ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 21, verso 9, dice que estaba Felipe y sus 4 hijas, y que sus 4 hijas, ¿qué hacían sus 4 hijas? Profetizaban, pero no es que eran profetas, profetizaban, tenían un don. ¿Ves? No operaban desde un oficio, operaban desde un don. Es complicado esto, ¿verdad? Yo entiendo que no. Yo lo que entiendo es que la iglesia lleva años de mala información. Operaban dentro de un don. Amén. Mira, el oficio profético siempre va a predecir el futuro. El oficio profético. Y la persona que tiene el oficio profético opera en los primeros 3 dones que nosotros hablamos: palabra de ciencia y palabra de sabiduría. El don profético nunca predice el futuro. Son 2 cosas distintas. El don profético no debe ser usado como guía. Una de las cosas que quieren hacer los profetas hoy es guiar la congregación. Para eso está el Espíritu Santo. En ningún lugar de la Escritura dice que los profetas son guías. Tú no eres guiado por profetas, tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Yo conozco un montón de gente, y entre ellos me incluyo a mí y a mi esposa, que hemos seguido palabras proféticas y nos ha ido bien mal. Se supone que la palabra profética no sea para guiarte. Para eso tú tienes al Espíritu Santo. Él es quien te guía. Y tenemos a la iglesia dependiendo de un hombre para que el hombre le diga lo que tiene que hacer. De hecho, yo sé de congregaciones que están secuestradas por los famosos profetas. Los pastores no pueden dar un paso sin consultar al profeta. Eso aquí no va a pasar. De hecho, yo hago las cosas sin preguntarle a nadie. Es una de las quejas de la copastora. Yo no quiero enterarme de las cosas por Facebook. Yo hago las cosas sin preguntarle a la gente. Tú tienes una junta. Bueno, yo voy a crear una junta siempre y cuando no sea para controlarme. Pastor, tú no puedes hacer eso. Ah, no, pues tú no puedes estar en la junta. Ay, Dios mío. Ay, yo necesito ayuda. A veces yo, ¿ves? Dios está trayendo gente con distintos caracteres a la iglesia. Tenemos un David, a un Vicente, que son capaces de decir cosas que la gente no dice. Y yo doy gloria a Dios, porque a veces los pastores necesitan gente que le diga: mire, que se siente y escúcheme un momentito, ¿verdad? Pero, no, sí, yo le di mi libro y él me dijo: pastor, si hay algo mal aquí, yo te voy a acribillar. Y yo: Señor, que todo esté bien. Pero eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Me estoy dando a entender, ¿verdad? El don de profecía no es predicar. La predicación significa proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. La predicación, y aunque esto suene raro, esta es la pura meta, la pura verdad. La predicación viene de una mente natural. La profecía viene de la mente del Espíritu Santo hablando de manera sobrenatural. El predicador puede ser inspirado o ungido, pero no es sobrenatural. Tú lees la palabra de Dios y de manera natural tú puedes predicar. Pero la profecía siempre es sobrenatural. Amén. La profecía es un anuncio sobrenatural que sale de la persona ungida para presentar los tesoros de Dios al cuerpo de Cristo. El don profético no es reprender.
En el Nuevo Testamento nunca se debe de usar la profecía para reprender. Que Dios me dice que tú estás en pecado. No. Nunca ninguno de los apóstoles trataron así a un miembro del cuerpo de Cristo. Nunca sacaron trapitos al aire. Nunca sacaron el pecado delante de la gente. Excepto cuando ya estaba al extremo los corintios. De hecho, el consejo bíblico es que llames a tu hermano aparte. No que cojas el micrófono y le digas delante de todo el mundo del mal que va a morir. Eso no es profecía. Eso es bochinche y es satánico, no de Dios. Aunque Dios te haya revelado algo que el hermano está ocurriendo. Tú puedes recibir una palabra de Dios y operar mal en el don. No quiere decir que Dios no te habló, quiere decir que estás ejerciendo mal la función del don. ¿Ves? Ernesto, Dios me dice que tú te estás robando eso yo no lo tengo que decir. Yo llamo a Ernesto solo y trabajo con Ernesto. Pero delante de la congregación, no. Es que yo he visto en otras iglesias se está usando mal el don y eso es desorden. Y el Espíritu Santo es un Dios de orden. Es que si Dios me dice que una persona está mal, tú se lo puedes decir, tú llamas al pastor y hablas con la persona. O si quieres hablarlo solo, pero mi consejo es que siempre busques a alguien de autoridad en la iglesia. Un testigo de autoridad en la iglesia. Nunca cojas el micrófono y señales a alguien, porque ese no es el propósito. Eso no edifica, eso no exhorta ni consuela. Al contrario, hay un montón de gente allá afuera porque se les habló mal de parte de Dios. Y ya basta. Ay. Quiero terminar. Siento que esto está bien serio. Espérate. Ay, Dios mío. Espérate, me perdí. Así que no existe el elemento de reprensión en la profecía. Siempre hay ánimo. Así que en el Nuevo Testamento la corrección no viene por la profecía, sino por la predicación de la palabra con la doctrina perfecta, con la doctrina sana. Pablo trató en exceso trató este trato como maestro, como pastor y como apóstol, pero nunca como profeta. Así que la corrección debe de venir por medio de la predicación. Como está ocurriendo ahora, ¿qué está haciendo Dios por medio de este mensaje? Corrigiendo el uso del don. Pero no por medio de una profecía. Ay, Dios. Estamos claros aquí, ¿verdad? El don de profecía no es un ministerio de crítica. Sí. No lo es. No es para señalar, no es para juzgar, no es para criticar. La profecía no tiene nada que ver con tu opinión. Una cosa es lo que tú opinas del pastor Luis Omar y otra cosa es el don profético. Y tenemos un montón de gente profetizando desde la opinión. Veo a Yolanda llorando y allí voy a profetizarle esa depresión y Yolanda está tocada por el Espíritu Santo. No. Mucho lo vimos. Mira, yo y Yomara estábamos pasando un momento espectacular en nuestra vida y fuimos a una iglesia y nos fueron a profetizar de parte de Dios. Y me agarraron la mano y agarraron la mano de Yomara y me lo unieron. Y me dijeron, Dios dice que tienen que estar juntos. No hay divorcio. Y aquello y lo otro. Y yo miré a Yomara, ¿y en qué me perdí? Y Yomara me dijo, ¿dónde estamos mal? Y yo, bueno, yo entiendo que estamos súper chuchín. ¿En qué me perdí? La profecía no tiene que ver nada con el don de sospecha. ¿Sabes? Tú no eres el inspector Galler, deja eso. Si Dios no te habló, tú no tienes por qué hablar de parte de Él.
Así que la profecía es una obra divina bajo la unción del Espíritu de Dios, diseñada para advertirle a un hombre y a una mujer de su pecado, de su falta, para que pueda prepararse para cuando Jesús vuelva. El don de profecía puede sacar a un cristiano de la depresión, de su negligencia y de su tibieza y colocarlo de nuevo en el fluir de Dios cuando se usa correctamente. Cuando ese don se usa correctamente, yo puedo sacar a alguien, ¿verdad?, de la depresión, de su tibieza, de su pecado, de cualquier cosa que está viviendo. Cuando lo uso correctamente, cuando lo uso incorrectamente, lo hundo más en la depresión, lo hundo más en la tibieza, lo hundo más en aquello que Dios quiere levantarlo. Así que hay tres propósitos de la profecía. Hay tres propósitos, ¿verdad?, del don profético. Pensé que había puesto la lectura aquí, no la puse. Pero hay tres propósitos del don profético, ¿verdad? Que es edificación, exhortación y consolación. ¿Ah? Está en Corintios. Déjame buscarla para que la tengamos. Primero de Corintios. Primera de Corintios 14, 3, si no me equivoco. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ves? Para eso se usa la profecía, para hablarle a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa palabra edificación quiere decir erigir. El don de profecía que hace, edifica la iglesia de Jesucristo. Si un hombre es débil espiritualmente, el don de profecía que hace, lo fortalece. Si una mujer es miedosa o si alguien está envuelto en temor, el don de profetiza que hace, lo remueve del temor. El don de profecía tiene su raíz, que significa erigir, que erigir representa edificar. Amén. Así que la palabra edificar es erigir y habla de levantar, habla de sostener, habla de sacar a alguien del temor, de la angustia, de la circunstancia difícil. Para eso es la profecía. Dios me está diciendo que viene un tiempo de bendición para tu vida y que ese momento difícil que tú estás pasando ahora se va a terminar y que la depresión se acaba y que la obra del enemigo se terminó. En el nombre poderoso de Jesús hay victoria sobre tu vida. Eso es edificar, eso es exhortar, eso es consolar. Pero no es que Dios me está diciendo que tú estás en depresión porque eres un irresponsable y estás perdiendo el tiempo. Y eso no es de Dios. Escupe el amén. Mira, existe tanto creyente que tienen una gran necesidad de que su vida espiritual sea edificada y fortalecida. Y para eso están los dones. En la iglesia lo estamos haciendo tan mal. Tú escuchas a la gente decir, yo fui a la iglesia, pero lo que vi me espantó. Lo que vi me impactó. Así que es importante que nosotros como pueblo de Dios comprendamos que ese don es, número uno, para edificación, para erigir, para sostener, para levantar, para edificar, no para hundir, para criticar y dañar a alguien. Amén. El segundo es la exhortación. Y la exhortación tenemos un llamado a dar ánimo. Di conmigo, la profecía anima. La profecía anima. Si te profetizaron y lo que vino fue tristeza y dolor, desecha eso. Desecha eso. No viene de Dios. Así que muchos han escuchado palabras de profecía que exhorta a la congregación de una iglesia a vivir en santidad. ¿Ves?
Dice Dios, tenemos que vivir en santidad. Porque Él quiere hacer una gran obra en este lugar. Y necesitamos, bueno, hace poco Daniel nos habló de parte de Dios. Y nos habló de las cosas que Dios nos había dicho. Y eso que estaba haciendo, nos estaba exhortando a permanecer y a creer en lo que Dios había dicho. ¿Te das cuenta? Daniel no nos dijo nada sobre el futuro. Nos estaba hablando de lo que Dios ya nos había dicho. Y Dios, por medio de Daniel, nos estaba exhortando a mantenernos firmes. Porque lo que Él dijo, lo va a hacer. Eso es profecía. Ese es el don de profecía fluyendo en nosotros. Aleluya. Estamos bien aquí, ¿verdad? ¿Sabe? De vez en cuando o a menudo el enemigo va a intentar de desanimarnos. Y una palabra de profecía puede animarte y sacarte de ahí, de ese dolor, de eso que el diablo trajo para tu vida. Así que esto es importante. Mira, el tercer propósito es consolar o consuelo. Y la palabra griega para consuelo también significa consolación, lo que incluye la sanidad de la angustia, de la pena, la persecución y el sufrimiento. ¿Ven lo distinto a cómo se usa el don? La profecía debe de consolar a alguien que está siendo, ¿verdad? Que está siendo pasado por momentos difíciles. Debe de traer consuelo. Esa profecía, eso que tú estás pasando es porque Dios va. No. Dios permitió eso porque esto, aquello. No. La profecía es para consolar. Traer consuelo. Es como cuando yo me enfermé de los riñones que rápido vinieron a decirme, eso es, por Dios te puede sanar la hora si quiere, pero no lo va a hacer porque en tu cuerpo tienen que haber marca para que tu mensaje sea real. So what? Así, pregúntenle a mi esposa. Ahora es que tu mensaje tiene validez porque va a tener marcas. La palabra de Dios tiene poder porque ella es el evangelio de Cristo, no por lo que yo viva. Pablo nunca dijo que el evangelio era poder de Dios porque él había pasado por momentos difíciles. Dijo que la palabra es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios y punto. Nosotros queremos añadirle un montón de cosas. Estamos aquí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo juzgamos el don? ¿Cómo yo juzgo el don de profecía? Vamos a 1 Corintios 14, 29. Primera de Corintios 14, 29. O cómo debe de funcionar, ¿no? Mira cómo dice, asimismo, los profetas hablen como 2 o 3 y los demás que juzguen o examinen lo que dicen, ¿verdad? Así que la profecía debe de ser ¿qué? Juzgada. Una de las cosas que hacen los cristianos es que no se atreven a juzgar la profecía. No es que Dios me habló, pero eso que Dios te habló se sujeta a la escritura. ¿Ah? Eso que Dios te habló tiene aval bíblico. ¿De dónde salió esa profecía? No tiene idea de las cosas que me han profetizado a mí. Y ninguna ha llegado. A mí me profetizaron que no trabajara y no hiciera nada. Y lo que cayó una gran depresión sobre mí. ¿Ves? Las cuentas para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está Yomara, para atrás. Yo decía, Yomara, algo está mal porque Dios no miente. Y yo estoy haciendo lo que Él dijo. Esa profecía no viene de parte de Dios. Pero ¿por qué tú dices eso? Porque no está ocurriendo lo que Él dijo. Y no es por mi parte, porque yo hice lo que Él me dijo. ¿Ves? ¿Cómo tú haces lo que Dios te dice? Si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y tú haces lo que Él te dice y Dios no hace su parte. Hay algo mal ahí. Por eso Uh-huh. se paró ahí alguien, dijo lo que fue, no se juzgó. No se juzga la profecía. Están llenas. Entonces yo me fui a estudiar
con Andrew Womack y él comenzó a hablar de este tema, de lo económico. Y él decía, ¿cómo tú vas a dejar de trabajar? Ahí está Dios hablando, aleluya. Dios es Dios de paz, ¿ves? ¿Cómo tú vas a dejar de trabajar porque vas a servir en la obra del Señor y no tienes un sustento? Y él citaba los versos bíblicos de Pablo, el que no trabaje, que no coma. Yo decía, es que está mal, la palabra profética está mal. Con razón no entra el dinero, porque es que esto no es, esto lo dijo el hombre, no Dios. Entonces me entraba el dinero Naya me enviaba algo de momento, Daniel me enviaba algo de momento, alguien me enviaba algo de momento, y la profecía decía, saquen 20 personas y le den 25 pesos a los pastores. De las 20 personas, 5 lo dieron. Al mes de esas, a los 2 meses de esas 5 solo quedaron 3 y hoy no queda ninguno. Y yo, Dios, pero ¿Dios les habló o no les habló? ¿Qué yo debo de hacer? ¿Qué dice Pablo en Tesalonicense? No menosprecéis la profecía, pero juzgarlo. Juzgarla. Tienes que juzgar la palabra que se te entrega. Si yo te digo, ve, todo lo que tú tienes que irlo a venderlo y entregárselo a tu pastor. Sí, yo vi hace poquito a un pastor pidiendo un terreno para la iglesia. ¿Qué tú quieres? ¿A la bendición o si das el terreno viene tal cosa? Y le pidió el terreno a la persona para la iglesia. ¿Ah? Antes de que se cierre el portal, sí. Tú ves, uno tiene que aprender a juzgar la profecía. Tienes que aprender a hacerlo, porque de lo contrario te vas a encontrar haciendo cosas que supuestamente Dios dijo y Dios no se ha enterado que Él dijo eso. Entonces estamos haciendo cosas en el nombre de Dios y Dios dice, no, eso fue en el nombre del profeta que te habló, pero no en el mío. Y es importante que nosotros seamos sabios, inteligentes, porque hay matrimonios que se han perdido por profecías. Hay matrimonios que se han roto porque un profeta dijo algo. Y hay que dejar de tener a los profetas en los pedestales. Esas son las actividades que más se llenan. Anuncian un profeta y allí va la iglesia como los brujos van al espiritista. A que me profeticen. Las escrituras, que son las palabras proféticas más seguras y más certeras, no las leemos, no las estudiamos. Pero queremos que el pastor me diga mi futuro. No. Ese pastor no tiene discernimiento. Yo estoy pasando por lo que estoy pasando y Dios no me habla. No, que yo no tengo una bola de cristal. Y tú tienes que tener la confianza para venir donde tu pastor a decirme, pastor, me duele aquí. Y no siempre esperar que el Espíritu Santo le diga al pastor que tú tienes un dolor en una pierna. La iglesia funciona mejor si nos comunicamos de manera efectiva. ¿Ves? Ay, Dios. ¿Cómo yo voy a juzgar la profecía? Escrituralmente. ¿Es verdad esto? Escrituralmente. ¿Esto me conviene? ¿Cómo cómo protegemos el don de profecía? Mira, la Biblia dice en 1 Corintios de 14, ¿verdad? Ahí mismo, del 32 al 33. Mira lo que dice. Mira lo importante de este verso bíblico. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿A quién está sujeto los espíritus de los profetas? Al profeta. ¿Cómo dice tu Biblia, Naya? Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. Ahí está. Y puede turnarse con otro. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Bueno, léelo primero otra vez. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. Y puede turnarse con otro. ¿Ves? Eso de que Pablo está hablando, mire, usted profeta, usted tiene control del don.
La gente piensa que los dones hacen con nosotros lo que se les da la gana. Cada uno de nosotros debe de aprender a controlar el don. No, los dones no se controlan, sí se controlan. Tú tienes que aprender a saber dónde y cuándo y con quién. Es que me vino ese deseo de hablar en lengua y no me pude contener. Eso es falso, porque el apóstol Pablo dice que si no hay nadie profetizando, interpretando, que te calles. Si me puedo callar, es que lo controlo. Es que yo tengo que decir esto, porque si no, me reviento por dentro. Ojo a eso, porque tú puedes controlar el don. Y no estoy diciendo que Dios pone una inquietud de que tengo que hablar. No, estoy diciendo que yo puedo ser ordenado a la hora de fluir en el don. En los Corintios estaba todo el mundo profetizando a la misma vez. Y Pablo está diciendo, eso no funciona así. Nadie se entiende. Pero si habla uno y nos turneamos, ¿ves? Entonces eso edifica la iglesia. Pero si está hablando Yomara, Naya, Yolanda y Diana a la misma vez profetizando, eso es tremendo revolú. Eso es un revoltillo ahí con un montón de carne. Y nadie sale edificado. Tú ves, yo tengo que tener cuidado. A veces yo he recibido palabras proféticas que yo digo, no, ahora no. Y se la doy a la persona después, mira, tal día, a tal hora, el Señor puso esto en mi corazón para ti. Y yo me fui para mi casa con una palabra para orar sobre la palabra, para meditar sobre la palabra, para ver si no era mi emoción o lo que yo estaba mirando de la persona. Y cuando llegué a la conclusión de que sí es Dios, entonces di la palabra. Tú no tienes que profetizar en el momento. Pero el show, el espectáculo. Es que todo el mundo vea que tengo un don. Nosotros tenemos, ahí está Diana, que Dios la usa en esos dones. Y no me olvido, el día que vino Vicente, ella le habló a Vicente y le dio una palabra a Vicente sin conocer a Vicente. Y sácata, cuando yo hablé con Vicente, la señora mayor que me habló, Dios mío. ¿Ah? ¿Qué pasa? La señora mayor, ay Dios mío. Ay Vicente, ¿me está viendo en el chat? No sé. Oye, no vino hoy, escribirle ahorita. Pero pues, la señora, dijo la señora, yo añadí lo mayor. No le añade ni le quita. Porque... Entonces, es importante fluir en un don genuino. Existen falsos profetas, la Biblia está llena de eso, vendrán falsos profetas. Si existe lo falso es porque existe lo genuino. Lo falso aparece porque hay algo genuino. Las réplicas están porque primero se hizo lo verdadero. Hay imitaciones de el reloj, ¿verdad? De Samsung y de Apple, porque Samsung y Apple sacaron uno original. Entonces vino alguien y dijo, pues yo saco uno más barato, que haga lo mismo, que parezca igual. Y el diablo es experto haciendo que esos dones se parezcan. Vero me habló a los otros días sorprendida, pastor, ¿los demonios hablan en lengua? Sí, Vero, sí. ¿Te acuerdas? Los demonios hablan en lengua. Lenguas demoníacas. La diferencia es que Dios entiende el lenguaje de los demonios y los demonios no entienden las lenguas del espíritu. Los santeros y los espiritistas hablan. Ellos hablan en lengua. Todos ellos hablan en lengua. Ellos ayunan. ¿Sabía que los brujos y los espiritistas ayunan? Para que su Dios se les manifieste y les dé poder así como hacemos nosotros. Ellos hacen todo eso. Y lo hacen perfecto. Esa gente sí que es seria. Vaya, yo siempre he dicho, busquen en YouTube John Ramírez y vea su testimonio. Hombre, ayunaba 40 días, llamaba a Satanás su papá y un montón de cosas. Naya me compartió uno hace poquito que le mataron a la mamá en la cara. ¿Sabes qué es? Que la secta satánica mate a tu mamá en tu cara. Porque ellos te pidieron hacer algo y tú no lo hiciste. Y como castigo te mataron a tu mamá en tu cara.
Como castigo lo castraron. ¿Ah? Eso es satanismo full. Y lo contagiaron de HIV. Lo inyectaron con HIV full. Para que la próxima vez que el diablo le diga algo, obedezca. Y nosotros tenemos un Dios de gracia y Dios nos dice y nos dice y nos dice y nos dice y nosotros no obedecemos. ¿Sabes cuántas veces Dios te ha dicho que me lleves a almorzar y usted no lo ha hecho? No. Eso es manipulación profética. Ay, Dios mío, hay que examinar la profecía. Así que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Los dones no deben de hacer contigo. Es que yo sentí ese deseo de danzar y no podía contenerme. Sí, a ti te gusta el desorden, tú puedes contenerte. Sí puedes contenerte. Pastor, es que a veces yo siento, pues no hay problema cuando está el fuego de Dios, pero cuando no. Sí, pero ahí se agarra de conquista el espíritu. Exacto. Y tú puedes contenerte y el Espíritu Santo te lo va a agradecer porque al Espíritu Santo no le gusta que le den por loco. No le gusta. Hermano, cuando se está exponiendo la predicación, es bien raro que Dios levante esos revoluces cuando se está predicando. El deseo de Dios es que el mensaje se oiga. Imagínate yo predicando y alguien hablando en lengua interrumpiendo el mensaje. Mira, una vez yo fui a predicar en una vigilia, yo era católico cuando esto, y nunca se me olvida. Ahora con ustedes el hermano Omar, y yo cogí el micrófono, lo que hice fue coger el micrófono y se levantó una persona a hablar en lengua. Y yo comencé, para ese tiempo no había tablet, yo escribía en la Gymbook. Y busqué la página donde era el mensaje y todavía le estaba hablando en lengua. Así que yo dije, en el nombre de Jesús yo te llamo al orden. Eso era en una casa, de esas casas que tienen las columnas altas y abajo está la marquesina. Estábamos abajo en la marquesina. En la parte de atrás había un vagón de un trozo. Esa persona que estaba de pie hablando en lengua, cuando yo le dije eso, salió corriendo hablando en lengua, fue para atrás donde el vagón y se tiró encima del vagón. ¡Bum! Y cayó en el piso. Y la gente lo estaba viendo como un don del Espíritu. Cuando yo lo reprendí, mira lo que pasó. ¿Y en República Dominicana? Y en República, exacto. Yo estaba predicando en una iglesia y había una señora hablando en lengua. Y yo miraba al pastor, yo soy de visita, extranjero, no me atreví a hacer nada con esa muchacha. Ella hablando en lengua y yo predicando y ella... Y yo miraba al pastor y yo, pues si tú no haces nada, ¿qué soy yo? Es que no lo hace. Es que no lo hace. Cuando nos acercamos para hablar con la persona, eso no era ni un don de Dios. La persona estaba de luto porque su hermano lo habían matado en la cárcel. Y estaba triste y esa era su forma de cómo manifestarse. Y ella y mi madre lo que necesitaba era que el pastor la sacara y hablara con ella y la tranquilizara. Pero interrumpió todo el culto. Todo el culto. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Entendieron la diferencia entre el oficio y el don? Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Por eso tú ves hoy que la gente te dice, los profetas del Viejo Testamento bajaban del monte y eso era señalar el pecado. Y los de ahora, porque ya no funciona igual el don. Ya no es igual. No espere que un profeta genuino de Dios haga eso. Primero que para ser profeta no hay que bajar del monte. Eso era allá porque Israel era pleno monte. Entonces la gente dice, Dios te va a llevar al desierto. Señor, eso era con Israel, porque ¿qué era Israel en aquel entonces? Un desierto. Ese era el camino, no era para que yo espiritualizara el desierto. Pero pues, ahí está la iglesia. Vamos al próximo don, que yo lo que quiero es orar para que los dones se manifiesten. Diversos géneros de lengua. ¿Cuántos géneros de lengua hay? Ok. El fenómeno de hablar en lengua comenzó ¿cuándo? ¿En el día de qué? De Pentecostés. Esto no ocurre en el Viejo Pacto. Hay ciertas cosas que ocurren en el Nuevo Testamento que no ocurren en el Viejo Pacto. Una de ellas es echar fuera demonios, la otra es hablar en lengua. No ocurre. ¿Por qué en el Viejo Pacto no se echa fuera demonios? Pues nadie tenía autoridad sobre Satanás. Nadie la tenía. Satanás
Adán le enteró el gobierno de todo. Así que nadie podía atar al hombre fuerte. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? ¿Quién puede atar al hombre fuerte? Uno más fuerte que él. Y nadie era más fuerte que él. Todos estábamos muertos y todos le pertenecían a él. En el Viejo Pacto hay ciertos milagros que en el Viejo Testamento ocurren y en el Viejo Pacto no ocurren, que eran exclusivos del Mesías. Eso está bueno por una serie, hablar de los milagros que eran exclusivos del Mesías. Milagros que dicen que Jesús era el Mesías. Pero este es un don que es exclusivo del Nuevo Pacto. Es un don que comienza en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Todos comenzaron a hablar ¿en qué? En nuevas lenguas, según el Espíritu le daba que hablar. Entonces es importante. Este don en lengua ha sido identificado con la iglesia desde su inicio y no ha dejado a la iglesia en ningún momento. Ninguno de los 9 dones ha dejado a la iglesia. Amén. Esta señal del don de lengua, del don de hablar en varias lenguas, es un anuncio sobrenatural de algo que proviene de Dios por medio del Espíritu Santo. Este don extraordinario es dirigido por medio del Espíritu del hombre y manifestado como un lenguaje espiritual. Nace de tu hombre interior. Tu Espíritu Santo está ¿en dónde? En tu hombre interior está el Espíritu Santo. Él ahí donde él habita. Y nace de tu hombre interior. No nace de tu intelecto. La gente me dice, yo quisiera, pero no lo siento. No, porque no es natural. Yo quisiera hablar en lengua, pero yo no lo entiendo. No, porque no es de tu mente. Y esas cosas, por la palabra de Dios, ya debe de ser resuelto. Porque el mismo apóstol Pablo dice que cuando hablamos en lengua, nuestra mente queda como sin fruto. Y tú no debes de querer entender algo que tu mente queda sin fruto. ¿Ves? Entonces yo no quiero hablar en lengua porque no lo entiendo, pero es que ya debe de ser claro, no lo vas a entender, al menos que tengas el próximo don que vamos a hablar. Para eso es importante el don de interpretación, para que se traduzca lo que Dios está hablando, siempre y cuando sea un mensaje de Dios, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender aquí? Déjame seguir leyendo. Al hombre mediante... Es una comunicación divina y espiritual que es diferente a su idioma natal. ¿Ves? El don de lengua es diferente al español. ¿Estamos claros aquí? A ver, no es que yo comienzo a decir los disparates que se me vengan a la mente. No. No. Pastor, en Pentecostés lo que se manifestó fue un lenguaje, porque todos los oían hablar las maravillas de Dios en su propio lenguaje natal. Yes. En Pentecostés descendió un don de lengua distinto a lo que se habla hoy en nuestras iglesias. Cada uno estaba hablando un lenguaje y ese don es genuino hoy. Yo puedo estar en Nueva York, que para mí el inglés nació en la Torre de Babel, no me entra por ningún lado, es confuso ese lenguaje, ¿verdad? Y yo puedo ir a Nueva York y sin saber hablar inglés, Dios puede darme el don y comenzar a hablar inglés. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Hubo un lenguaje que se entendió, no lo que ocurre en nuestras congregaciones. Puede venir una persona, por ejemplo, esto ocurrió y es real. Una persona la estaban operando. El cirujano que lo estaba operando era chino, apartado. Y la persona en anestesia comenzó a hablar en chino. Y el mensaje era, dice Dios que regreses a mí, te estoy llamando, todavía estás a tiempo. ¿Ves? También está al revés, que puedes entender los idiomas. Porque la última que fui a un cura, y yo no estaba hablando en italiano, y le dije, Dios, me está diciendo, yo voy a entender.
Cuando ella volvió a entender, pues entendía todo lo que ella está diciendo en italiano. Puedes entender los mensajes. Ese es el don. Pero ya ese también entra dentro de la interpretación, ¿verdad? También la puedes comprender. También hubo una entrevista de un pastor que estaba entrevistando y él pidió un intérprete. Y antes de comenzar la entrevista como tal en vivo, estaba hablando con el entrevistador en inglés y no sabía inglés. Y el entrevistador le dice, ¿por qué estás pidiendo intérprete? Estás hablando perfectamente el idioma y me estás entendiendo perfectamente. Y le dijo, no, te equivocas, porque es el Espíritu Santo que se manifestó. Bien duro. Es lo que él puede. Marilyn Arroyo fue a predicar a Brasil y cuando comenzó a predicar comenzó a hablar en portugués y ella no sabía portugués. Ese es un don real. Hay un libro que se llama Espíritu Santo de John Beverett y cuando él está hablando sobre este don, él está hablando que él tiene intercesores mientras él predica. Y una persona comenzó a hablar en lenguas y mientras ella hablaba en lenguas, el predicador predicaba. Cuando se acabó todo, el que está delante de ella se volteó y le dijo, ¿dónde aprendiste a hablar tal lenguaje? Yo no hablo ese lenguaje. No, yo estaba hablando en lenguas. No, usted estaba hablando, no, se me olvidó el lenguaje que él le dijo. Usted estaba hablando tal lenguaje y lo habló perfecto. Y estabas hablando para que Dios usara al predicador y Dios le diera palabra al predicador. Así que el don de lengua, anota esto, el hablar de lengua es el don más mal interpretado de todos los dones del Espíritu Santo. Es el don que la gente dice, uy, fuchi, yo eso no lo quiero. Ay, Dios mío. ¿Sabes? No existe un don en todo el mundo que reciba una reacción tan explosiva y negativa como el don de lengua. De hecho, es el don que más Satanás ataca. Tú ves, métete en YouTube para que tú veas. Es problemático. ¿Por qué ocurre eso? Y esto es debido a que el diablo le teme a este don. Lo repito, Satanás le tiene temor a este don. ¿Sabes qué? Cuando nosotros hablamos en lengua, estamos hablando misterios con Dios. No solo tú no entiendes, el enemigo no entiende. El don de lengua es un don que te ayuda a entrar a los otros dones. El don de lengua, la Biblia dice que el que habla en lengua, a sí mismo que se edifica. Es el único don que te edifica a ti. Los demás son para edificación del pueblo. Pero el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. El problema ha sido el desorden. No es que el don es genuino. El problema ha sido el desorden. Una de mis preocupaciones en Favor Divino es que aquí todos hablamos en lengua, pero hay bien poca traducción o interpretación. Y yo estoy orando por eso, y Señor, manifiéstalo, porque sin la interpretación, las diversas lenguas están incompletas. Su uso está incompleto, porque yo lo puedo usar para orar. Pablo dijo, yo hablo en lengua más que todo. En la Biblia nadie habló en lengua. No, Pablo dijo que él hablaba en lengua más que todo. Y dijo que sí hablaba lenguas extrañas. Pero tú no puedes coger Hechos 2 y decir, ese es un lenguaje y menospreciar lo otro. Porque en Corintios Pablo habla de las lenguas extrañas. Y en Corintios Pablo habla de las lenguas angelicales. ¿Sabes? No puedes menospreciar una cosa con un verso bíblico. Por favor. Esto es importante. Es que como yo no entiendo, pero Dios te está entendiendo y estás hablando misterios con Dios y estás siendo edificado, tu espíritu está siendo edificado y estás abriendo puertas a otros dones y estás recibiendo de Dios. Mira, yo siempre lo digo, cuando yo oro en lengua
y luego oro en mi lenguaje, en el castellano, español, oro en mi lenguaje, oro por cosas que yo mismo digo, wow, ¿de dónde salió eso? Salió de orar en lenguas. Hay veces que yo me levanto a orar en la madrugada y no sé qué orar. Lo que quiero es dormir. Y estoy ahí, Señor, gloria, santo, Padre, te amo. Y en mi mente estoy, no sé ni qué decirte. ¿Sabes qué hago? Empiezo a orar en el Espíritu. Empiezo a orar en nuevas lenguas. Y cuando oro en mi lenguaje, comienzo a orar por cosas que yo digo. ¿Y de dónde? Pues salieron del Espíritu. Cuando oré en nuevas lenguas de los misterios que hablé con Dios. Porque el apóstol Pablo dice, yo oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pruébelo. Por eso fue que yo dije, ore cuántas veces, cuánto tiempo al día usted debe de hablar en lengua. Fue el reto que yo le lancé. 15 minutos. Y verá que esos 15 minutos les van a cambiar la vida, los van a fortalecer. Inténtalo. Así que es importante que nosotros comprendamos que el don de lengua no es aprender un idioma. Ay, Dios mío. Zika manda, no. Y dijimos tanto Zika manda que ahí vino el Zika. Y comenzó a picar a la gente. ¿Ah? No. Rambo saca la bazooka. No. Yo estaba viendo una señora que estaba diciendo Lumayento. Y comenzaba a decir cosas así. Júpiter, Platurno. Eso no es lengua. Esa señora necesita un psicólogo. Pero eso no es lengua. No nace de aquí. De hecho, le tengo una información. Gracias, Espíritu Santo. El New York Times. El New York Times. ¿Sabe qué es el New York Times? Exacto. Esa misma gente publicó en el 2006 esto. Publicó un experimento que hizo, déjame ver si encuentro el nombre del doctor aquí. Doctor Andrew Newberg, sobre el hablar en lengua. ¿Sabe qué hizo este señor? Este señor, el 7 de noviembre de 2006, digo, esa fue la fecha donde el New York Times publicó lo que publicó sobre este señor. Este señor cogió a 1,000 cristianos evangélicos en Inglaterra. Y le hizo un estudio mientras ellos hablaban en lengua. Mira lo que dice. Un estudio mientras ellos hablaban en lengua. Y en este estudio salió que el lóbulo, ¿verdad?, frontal de nuestro cerebro, que es lo que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a hablar. Si yo decido coger este vaso, ese óvulo se activa. Pues mientras ellos estaban hablando en lengua, ese óvulo se mantuvo apagado. Él le hizo una resonancia, algo así dice ahí. Les voy a mandar por chat el link para que busquen la información. No me quedan a mí, vayan ahí, https www.newyorktimes.com, qué sé yo. Yo se los mando por el chat. Y ese óvulo, mientras ellos hablaban en lengua, se mantuvo apagado. Los mandó a hablar en su lenguaje natal y el óvulo, ¡pum!, se prendió. ¿Ves? Eso es lo que dice Pablo. Que mientras yo oro en lengua, ¿qué pasa con mi entendimiento? Queda sin fruto. Este mismo profesor descubrieron que las personas que hablan en lenguas raras, le puso el New York Times, raras, en lengua, raras veces sufren de problemas mentales. Mira lo que hace el don. Trae sanidad a tu cerebro. Descubrieron que la gente que hablan en lengua raras veces sufren de problemas mentales. Y eran más emocionalmente estables que los que no lo hicieron. Digo yo, ahí está, ¿verdad? Eso es lo que dice el New York Times. Quiero hablar de otro hallazgo que inventó, ¿ve?
¿Qué contaron? Esto es, ¿ah? Mira, una universidad, a ver si encuentro el nombre aquí. El Departamento de Neurociencia en el área médica en la Universidad de Pensilvania llevó a cabo un estudio provocado sobre el hablar en lenguas y el efecto que tiene en el cerebro. El doctor que supervisaba el estudio era el mismo, el doctor Andrew Newberg, que es profesor asociado del Departamento de Radiología, Psiquiatría y adjunto profesor del Departamento de Estudios Religiosos. También certificando por la Junta de Médicas Internas, Medicina Nuclear y Cardiología Nuclear. O sea, que el tipo es una eminencia. Esta es la parte que yo le dije, que nosotros tenemos una serie de cambios que ocurren, funciones en el cerebro y funciones en nuestro cerebro. Ellos hallaron la disminución activa de los lóbulos frontales durante la práctica de hablar en lengua. Es fascinante porque estos sujetos creían verdaderamente que el Espíritu de Dios estaba moviéndose a través de ellos y controlando lo que ellos estaban hablando. En este estudio en la Universidad de Pittsburgh fue que ellos hallaron que ese lóbulo frontal que ayuda a nuestras actividades cotidianas como a pensar, racionar, planificar, gestionar y controlar las emociones, además ayuda a tomar decisiones, resolver problemas, incluso hablar. La investigación del doctor revela que cuando practicamos el hablar en lengua o en cantar en lengua, esos lóbulos frontales se desactivan. Ahí también está, creo que hay otro estudio. Hay más estudios en este que yo estoy leyendo, pero mira, este otro estudio dice que aumenta el sistema inmune, que la gente que habla en lengua tiene un sistema inmune más fuerte que los que no. Ayuda a nuestra salud, ¿no? Y va a comenzar a hablar por ahí a lo loco. Pero es importante. Es importante que nosotros comprendamos que este es un don de ¿quién? Del Espíritu. No algo nuestro. Es un don del Espíritu Santo. Amén. No es aprender un idioma, no es hablar lo que a mí se me dé la gana, es algo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice Primera de Corintios 14, verso 2. ¿Cómo? Porque el que habla en lengua. Ajá, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende. ¿Qué hace el que habla en lengua? ¿Habla a quién? ¿Habla a quién? ¿A quién tú estás hablando cuando hablas en lengua? ¿Tú crees que Dios te entiende? Claro que sí. El que habla en lengua no habla a quién, a los hombres, sino a Dios, pero nadie lo entiende. Aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Así que cuando yo oro en lengua, estoy hablando directamente ¿con quién? Con Dios. Es mi lenguaje que nadie más comprende, que nadie más entiende. Pablo lo que está haciendo es corrigiendo el uso del don en la congregación, no restringiéndolo. ¿Sabes? Tú hablas en lengua y estás hablando misterios con Dios. Mira lo que dice el verso 14 del capítulo 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ves? Cuando yo estoy hablando en ese lenguaje, ¿qué hace mi espíritu? Orar. ¿Orarle a quién? A Dios. ¿Qué pasa con mi entendimiento? Queda sin fruto. Pero ¿qué dice Pablo? El que ora en lengua debe de pedir también la ¿qué? La interpretación. Yo puedo hablar en lengua y decirle a Dios, dame la interpretación.
Quiero saber lo que estoy hablando. Y el Espíritu Santo debe de traer la interpretación. Aleluya. Es un don genuino del Espíritu Santo que la gente ha menospreciado por mucho tiempo. Mira, hablar en lengua, esa oración es más efectiva que tu oración en tu idioma. Una cosa es orar con mi espíritu nacido de nuevo y otra cosa es orar con mi cerebro. ¿Qué tú crees que oración es más efectiva? ¿La de tu hombre interior que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de Dios? ¿O la de tu cerebro, que ora lo que entiende y como él cree? Ayer yo estaba haciendo Uber y meditando en la oración. Yo decía, Dios mío, nosotros oramos tan mal. Nosotros oramos para que Dios, hasta que Dios, mandamos a Dios en la oración a cobrarle a la gente que nos debe. Ay, aquella persona me debe, pon en su corazón pagarme. Oh Padre, a mí me gusta esa nena, pon en su corazón que yo soy el hombre para ella. Oramos por cosas que Dios, yo me imagino a Dios en el cielo y se cree que yo no tengo cosas importantes que hacer. Pero cuando tú oras en tu entendimiento, en tu hombre interior, tú estás hablando desde, esa oración es perfecta, esa oración es de acuerdo a los propósitos de Dios. Tu hombre interior que es creado a la verdadera justicia y a la verdadera santidad de Dios, ora de manera perfecta. En mi entendimiento yo estoy orando para que Dios tale al que me hizo daño. En tu hombre interior está orando para que tu carne comprendas que tienes que amar y que perdonar. Coqui. Ay, Dios mío, voy a seguir. Porque me regañan que estoy predicando largo últimamente. Ay, ya llevo una hora, espérate. Mira, ¿quién puede hablar en lengua? ¿Quién? ¿Cuántos creen eso? Amén, todos. Todos podemos hablar en lengua. Todo. Es importante que cada uno de los dones se reciben por medio del Espíritu Santo. Así que hay que ser bautizado en el Espíritu para que los dones fluyan. Amén. Pero cada uno de nosotros podemos hablar en lengua. Eso es importante. ¿Cuánto están leyendo Hechos? Les doy esta lectura para que vuelvan a leer de asignación. Hechos 2:4. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablarse. ¿Quiénes fueron llenos? Todos. ¿Cuántos hablaron en lengua? Todos. Hechos 10:44 y 46 dice, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sobre quién se derramó? Sobre todos. ¿Cuántos hablaban en lengua? Todos. El don, el derramamiento del Espíritu Santo se ve y se oye. Eso dice la Escritura en Hechos. Pedro dice, Él ha derramado esto que ustedes están viendo y están oyendo. Si leyeron Hechos con cuidado, Él ha derramado esto que ustedes están viendo y están oyendo. En Samaria no dice que hablaron en lengua, pero se vio una evidencia. Se vio tanto que hasta el mago dijo, mira, ¿cuánto te tengo que dar para que a quien yo le ponga las manos también reciba el Espíritu Santo? Dame ese poder. Hay una evidencia. Cuando el Espíritu Santo se derrama, hay una evidencia. En Hechos 19 están los Pablo en Éfeso. Y allí se encontró con los 12 apóstoles, 12 discípulos de Juan, que ni tan siquiera habían oído hablar que había Espíritu Santo. Y cuando él le impuso las manos, hablaron en lengua y profetizaron. Los 12.
La gente me dice, no, pastor, no todos pueden hablar en lengua. Y yo te digo que sí. ¿Sabes cuál es la clave para hablar en lengua? Fe. Fe. Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Es una señal que confirma tu fe. ¿Será por eso que no la hablamos? Porque no creemos. Otra cosa, si tú no abres la boca, tampoco la vas a hablar. Si tu modo de orar no tiene que ver con tu expresión verbal, no la vas a hablar. Porque el Espíritu Santo no te va a abrir la boca. Yo recuerdo cuando Dios me lo profetizó. Yo estaba en el retiro de Equipo Padre Nuestro, en un tiempo de oración en el retiro. Y la hermana Gogi dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Estaba preguntándole a la gente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y cuando ella me señaló a mí, yo le dije, yo quiero hablar en lengua como en Hechos. ¿Tú quieres hablar en lengua? Pues vamos a orar. Y comenzaron a orar. Y ella decía, dale, Dios te lo está dando. Y yo ni para adelante ni para atrás. El hermano Saúl comenzó a brincar y a lanzar en una sola piel y decía, mi siervo, te lo estoy dando, abre la boca que te lo estoy dando. Pero a mí me entró temor y no las hablé ese día. Las hablé después. Pero ese día Dios me las quería dar. Las hablé después. Y después vinieron los temores. Señor, si esto es un disparate, que cuando yo abre la boca, yo no hable en lengua, porque yo no quiero ofenderte. Recuerdo, en la capilla de Macún, en la capilla Santa María de Mayor, frente al Santísimo, yo no quiero hablar disparate si esto no es tuyo. Por eso yo entiendo el temor, porque yo estuve ahí. Si esto no es tuyo, yo no lo quiero hablar, Señor. Y cuando hablaba la lengua, abría la boca, ¡bum! Ahí estaba. Y volví y la cerraba. Y en mi mente, Señor, por favor, que no sea un disparate que yo, y cuando abría la boca y ¡bum! Ahí estaba el don. Y yo entendí, esto es genuino, es de Dios. Es de Dios. Yo estaba en mi cama acostado, terminé de orar, me acosté, y cuando me acosté que cerré los ojos, apareció un libro. Pero yo no podía leer las letras del libro, todo estaba oscuro, yo solo veía la silueta del libro. Y de momento vino una luz, como una luciérnaga, pequeñita una luz, y la luz comenzó a pasearse por el libro. Y en mi mente yo digo, pero eso es la Biblia. Y se paró en un verso bíblico que decía, y ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí yo comencé a escuchar con mis oídos, Dios, y gente hablando en lengua. Yo estoy en mi cuarto y comencé a escuchar gente hablando en lengua, y yo en mi cuarto, Nadie oró por mí, nadie me impuso las manos, no había nadie diciendo gloria a Dios y aleluya. Yo lo quería. La clave es la fe. Yo nunca vi el verso bíblico, ¿sabes? Que se parara en el nombre del libro, en el capítulo, la luz, solo se paró ahí. Y yo sabía que era la Biblia. Ahora, por la Biblia que yo he leído, yo entiendo que estaba en Efesios, donde dice, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que entiendo yo. No puedo decírtelo aseguro porque no vi verso, ni capítulo, ni libro. Pero es lo que entiendo yo. Me doy a explicar aquí, ¿verdad? Así que las lenguas son evidencia de una llenura del Espíritu Santo, aunque no es la única evidencia. No voy a decirte, si tú no hablas en lengua, tú no tienes al Espíritu Santo. Yo no creo eso. Lo que sí creo es que la fe es una señal que confirma nuestra fe. Y si tenemos al Espíritu Santo, lo podemos hacer. Amén. Amén. ¿Hay que decir algo aquí? Por último, también quiero decir sobre este don. No, dame un break. Quiero decirte ciertas, yo quiero terminar por el tiempo, pero tengo varias cosas que yo entiendo que son importantes. Mira, hay ciertas razones por las cuales los cristianos debemos de hablar en lengua. Número 1, las lenguas son evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Ya te lo dije, aunque no es la única, pero es una evidencia. Número 2, la lengua es un lenguaje de oración. Amén. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a ¿quién? A Dios. Es un lenguaje de oración. Número 3, las lenguas edifican. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica.
Primera de Corintios 14:4. También en Judas lo dice. Así que usted es edificado cuando habla en lengua. Número 3. Las lenguas traen gozo en el cántico. Primera de Corintios 14:15. Pablo habla que cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Amén. Así que las lenguas traen gozo. Aleluya. Las lenguas son una fuente de oración y de intercesión. Uno puede interceder por los demás orando en lengua. Inclusive puedes interceder por gente que tú no conoces. El Espíritu Santo puede ponerte a orar por gente que tú no sabes que existen. Aleluya. Por problemas que tú no sabes que existen. Amén. Las lenguas son una fuente de frescura espiritual. El que habla en lengua se edifica, pero también es refrescado espiritualmente. Aleluya. Esas son mis razones. Ahora, la interpretación de lengua. Ya no es largo ni nada. Esto solo tengo eso ahí. Un poquito nada más. Así que la interpretación de lengua, es importante entender que no es traducción, es interpretación. No es lo mismo decir I am hungry y yo tengo que decir tengo hambre. Las lenguas yo puedo decir pacatacataca y el mensaje puede ser bien largo porque es interpretar. Dice el Espíritu Santo, dice Dios, voy a hacer esto con esta iglesia y voy a traer gente de todo lugar y voy a llevarlos a una tierra pero si lo que dijeron fueron 2 palabras en lengua, pero no es traducción. Y de igual manera, yo puedo estar hablando 10 minutos en lengua. Tengo una palabra que el pastor habló en lengua, dice, levanta Diana y dice, lo que el pastor estaba diciendo es que Dios nos ama y que tiene planes con nosotros. Y tú, adiós, pero él habló más, no, pero eso es lo que él estaba diciendo. Exacto. Exacto. No es palabra por palabra. Yo cogí mi libro Siembra y Cosecha y lo hice en inglés. Pronto va a estar en Amazon. Y eso fue palabra por palabra. Cuando llegó la hora de... El día que Daniel habló en lengua, hay un montón de cosas. Exacto, Daniel dijo un montón de cosas y Yomara, fue poquito lo que Yomara trajo. Es verdad, aprendan a depender de mí, yo los quiero solo. Y Daniel llevaba rato hablando en lengua. Eso es importante comprenderlo. ¿Cómo viene? Es en tu hombre interior. Tú no entiendes. Bueno, Dios puede hacer lo que se le da la gana. Pero es en no busques entender en tu cabeza. No lo razones. Es aquí, en tu hombre interior. En tu espíritu. La mayoría de la gente quiere traducir desde aquí como si fuera del francés al español. No. Es un lenguaje espiritual. Por lo tanto, se traduce desde el espíritu. Amén. Desde el espíritu. Yo he estado en lugares donde el que está hablando en lengua hace ciertas cosas y dice en ella, inera, inera. Entonces la traducción es igual y yo digo, no sé, Rick, parece falso. No. El traductor viene y dice, habla igual. Dice el Señor que él va a traer y hay batalla. Y dice que hay batalla. No. Ay, Dios mío. Yo lo digo, la gente no va a venir aquí. Van a llegar. Hay gente que quiere palabra de verdad. Mira, yo estuve ahí, los vi, vinieron donde mí y me dijeron, está hablando en lengua y tú la estás entendiendo, tradúcela. Y yo no estoy recibiendo nada. Me pusieron el micrófono y todo, ¿tú la estás entendiendo? No. ¿Qué quiere que haga? ¿Que diga un disparate? No. Estuve ahí. Nadie me lo contó. No saqué la experiencia de YouTube. Yo estuve ahí. Y yo digo, Dios, ¿hasta cuándo tu pueblo no va a entender? ¿Hasta cuándo? Así que
la definición de la interpretación de lengua es una manifestación sobrenatural por la cual Dios revela el significado de un mensaje dado en lengua. ¿Siempre hay un mensaje en lengua? No. Cuando Dios habla, pero el que habla en lengua debe de pedir interpretación. Siempre, si Yomara habla en lengua, ¿la tiene que interpretar el otro? Siempre. No. ¿La puede interpretar la misma persona que la habla? Sí. ¿Puede Dios Yomara hablar en lengua y puede ver o levantarse e interpretar? Sí. Por favor, no metas a Dios en un nicho, en tu caja de fósforo. No, si Yomara habló en lengua, Yomara no metas a Dios en tu cajita de conflate. No lo metas ahí. ¿Quiénes pueden hablar, tener este don? Todo el que tenga el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que los dones del Espíritu Santo son para los creyentes? Y una vez más, sin este don, el don de lengua está limitado, está incompleto. Se supone que fluyan juntos, con tranquilidad, con armonía, sin que nadie los apriete. ¿Usted ha visto, cuándo fue la última vez? ¿Quién tiene palo que dé fruto aquí, en su casa? Nadie. Pónganse a sembrar. Naya. Aguacate, ¿quién tiene aguacate? Tu papá tiene mango también, ¿verdad? Estamos en temporada de mango, fíjate. Para que sepa, ¿qué tú tienes? Los jovillos. ¿Dónde tú me trajiste el mango? ¿Ah? ¿Te lo dieron? ¿No te lo robaste? Yo oro, lo bendigo y me lo voy a comer. Verón, yo sé que Verón hace esas cosas, está bien. Pero usted ha visto árboles que dan fruto, ¿verdad que sí? ¿Usted ha visto un árbol pelear para dar fruto? No. Tengo que dar fruto, ¿verdad que no? Solos. Incluso a veces dan hasta, adiós, ya estamos en temporada de mango. Otros días yo pasé por un palo de quenepa y yo dije, adiós, mira, tiene quenepa. Ya viene la temporada de quenepa, a mí me encanta la quenepa, para que sepan. Es temporada de quenepa. Si son de Ponce, mejor. Ya llegó la temporada de quenepa, qué rico, las quenepas. Uno ni cuenta se da, lo dan solo, no hacen alboroto. Las pumarrosas, Dios mío. En casa frente hay exacto, en casa hay un árbol, pero no son dulces eso. Y eso, mira, yo recuerdo que vino el huracán María y eso peló el monte y ese palo de pumarrosa se quedó pelado ahí. Y cuando yo lo miro tenía las flores rojas y yo le digo a Poti, mira ese palo. Y él dice, adiós, caray, está echando. Luego de un huracán, no se quejó, no gritó, es su naturaleza. Pues iglesia, los frutos y los dones deben de fluir solos. Nosotros nos forzamos porque el fruto se manifieste. Lo que tienes que hacer es estar en el Espíritu. Manifestar tu naturaleza. Manifiesta a Cristo que está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Mira, el Padre está sentado en el trono. Jesús está sentado a la derecha y el Espíritu Santo está dentro de ti. Solo déjalo ser. Nos estamos perdiendo con nuestras ideas y con nuestros conceptos. Yo lo entiendo así, yo lo creo así, yo pienso que es de esta manera. No, solo anda en el Espíritu. Y deja que Él sea. Deja que Él sea. Hermano, hay dones que mira, en la Iglesia Católica tiene a un señor, si no me equivoco, es San Pío de Petrechina, que podía estar en dos lugares a la misma vez. Tenía el don de bilocación. Y hay más gente que ha manifestado ese don, que Dios los lleva y los mueve a hacer otras cosas. Hace poquito alguien me dio una palabra. ¿Te la digo? Pues no te la digo. Ustedes quieren averiguar. Se los quiero decir para que entienda el corazón del pueblo y para que entienda lo que nos estamos... Yo había prometido no decirles, pero se lo voy a decir. Esa persona nos dio una palabra, estaba orando
Y en medio de su oración, Dios lo llevó a un lugar, a una casa. Y en esa casa habían 4 personas que conocemos, las 4 personas, me ahorro los nombres. Y esas 4 personas estaban orando por favor divino. Y estaban orando para que favor divino fracasara. La cosa de Dios me los encontré hace poquito. Y hermano, Dios te bendiga. Y con el puño del corazón atrás. Pero Dios te bendiga. Yo, Señor, dame amor para la gente. Yo salí de aquí y yo decía, David, eso es una loquera, eso no puede ser. ¿Cómo alguien se atreve a orarle a Dios para que una iglesia fracase? Eso no tiene sentido. Eso es un disparate. Pero luego sale el apóstol orando para que se le rompa los carros. ¿Vieron esa noticia? Que se le rompa los carros, la gente se enferma y le va a llamar a los que no diezman. Y yo, pues si ella ora así por su iglesia, cualquiera puede orar para que una iglesia fracase. ¿Es verdad? Y lo dicen con esa tranquilidad. Sí. Yo oro para que te vaya mal. ¿Te imaginas yo orando para que te vaya mal porque tú no diezmas? Como si Dios pudiera hacer lo que ellos digan. Sí. No, y en el nuevo pacto, nadie es maldito por no diezmar. Y en el nuevo pacto no se habla de diezmo, ¿usted lo sabía? Ahora no lo quite. Hace falta para pagar la luz y la renta del local. Ahora no lo quite, pero nadie es maldito. Dice, en el nuevo pacto Jesús no habla de diezmo, Jesús habla de todo. Los apóstoles no traían diezmo. Los apóstoles vendían las cosas y los ponían la iglesia vendía la cosa y los ponía a los pies de los apóstoles. Ellos no traían el diezmo, ellos lo traían todo. Pablo habla de la ofrenda generosa del corazón. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que traiga los oros, que traiga la plata, que traigan los aretes, que vamos a construir el tabernáculo, le dice, lo va a traer el generoso de corazón. Le dijo. El tacaño siempre va a tener problemas para ofrendar y diezmar. Pero yo nunca te voy a decir, Ernesto, eres maldito por no traer tu 10%. No, porque yo sé que está mal. Y yo no puedo manipularte así. No puedo. Yolanda, si tú no traes tu 10%, Dios te va a quitar hasta lo que tienes. Hay gente diciendo, pues no compres la leche y traes tu diezmo para que tú veas cómo Dios te lleva leche a la casa. No, paga las cosas de tu casa. Mantén a tu familia. La Biblia dice que el que no tiene para proveer a su familia ha negado la fe. Eso es Biblia. Y ese es Nuevo Testamento. Quien no tiene para proveer a los de su familia ha negado la fe. Dice la Escritura. Hay que tener mucho conocimiento y mucho cuidado con lo que se dice. Así que tenga cuidado a los apóstoles que usted siga. La lectura, Diana leyó una lectura el martes que me voló el cerebro. Yo dije, tanto tiempo leyendo Corintios y no lo había visto. Donde Pablo dice, no tengo derecho yo como esos grandes superapóstoles. Ustedes los prefieren a ellos que a mí. Y yo les predico un evangelio y esos superapóstoles le predican otra cosa y ustedes le hacen caso a ellos en vez de hacerme caso a mí. Y yo dije, diache, esa es la iglesia de hoy. Que tiene el evangelio de Jesucristo, pero prefieren escuchar a los superapóstoles, a los que tienen la revelación del momento y hemos negado el fundamento y hemos sacado a Cristo de la ecuación. Cuando Diana leyó esa lectura, yo dije, madre mía. Bueno, yo se la compartí a Pastor Enrique. Yo le dije a Pastor Enrique, lee esa lectura. Y él me respondió, madre. Porque es que es la iglesia de hoy. Entonces tú tienes un pastor negrito que no tiene título. Yo soy pastor, pero prefiero el de YouTube, que es el pastor mega pastor, que se presta en un avión y unge la nación. Eso es un disparate. Mira, terminé, vamos a orar. Ya me estoy metiendo por lugares serios. Aprende a escuchar a quien te da buena comida. Gloria a Dios. Una vez más, pastor, si yo no traigo el diezmo, ¿qué pasa? Bueno, las ofrendas bajan. Se nos complicaría pagar la renta del local, el agua
y la luz y el internet y todas las demás vainas. Pero que Dios te va a maldecir, no. Que estás en pecado, no. Cuando esta iglesia comenzó, yo hacía Uber nada más para sacar $300 mensuales para pagar la renta del local, porque las ofrendas no daban. Luego Dios levantó una persona que comenzó a ofrendarnos $300 fuera de la iglesia. Y luego poco a poco Dios ha seguido trayendo gente y gente trayendo ofrendas, diezmando. Vero diezma, Yomara diezma, Daniel diezma, Naya diezma, Diana diezma. Hay un par de gente que diezma, que traen sus diezmos en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por ellos. Y gracias a eso se paga la renta, se paga el local, ¿verdad? Y tenemos ungido y vamos a hacer el cine de gratis, porque yo le dije a Yomara, no le pida nada a la iglesia para el cine, vamos a sacarlo de la caja de la iglesia. Lo sacamos de la caja de la iglesia. Y eso se hace gracias a eso. ¿Qué pasa si yo lo dejo de hacer? Pues es más difícil hacer las cosas. Pero no es que eres maldito. No es que Dios va a reprender al devorador. Ese es el viejo pacto. En el nuevo pacto Satanás ha sido vencido ya. Satanás ha sido vencido ya. Que Dios bendice a quien lo hace. Yo creo que sí, que Dios bendice al que tiene el corazón humilde para traer su ofrenda y dar en agradecimiento. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dios ama al dador alegre. Lo ama. Y lo bendice en gran manera. Amén. ¿Has recibido algo hoy? Vamos a orar. Póngase de pie. Ay, mi madre, 1:30. No, ya terminamos. Voy a poner una canción. Padre, te doy gracias por todos los que nos ven en Facebook. Bendícelos en gran manera, Padre amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ya lo puedes quitar.